Gracias, Padre, en esta noche. Una vez más nos ponemos en tus manos poderosas y te damos toda la honra y la gloria, oh Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, una vez más. Espíritu Santo, háblanos con tu palabra. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Amén. Gracias, amados hermanos, ¿verdad? Solamente un pequeñito testimonio. Hay una persona que nos llamó hace días atrás, creo que fue antes del domingo, nos llamó que una persona estaba grave, hospitalizado y estaba en cuidados intensivos. Pero lo que no sabía es que cuando llegó al hospital los familiares ya se había muerto. Y la familia desesperada y los médicos también preocupados, como siempre, por las personas, le hicieron un electroshock y revivió. Y hoy sigue su tratamiento médico. Y me llamó este familiar, me dijo: gracias por sus oraciones, gracias por todo el pueblo que ora, aún en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Dios sigue obrando, sigue haciendo milagros, sanidades. Para Dios no hay nada imposible. Hoy día ese hombre cobró la vida, volvió a la vida. Él es un hombre que está hospitalizado, se llama Jorge Sole. ¿Verdad? Yo creo que Dios tiene un propósito grande para ese hombre, porque Dios lo levantó de la muerte. Así que, hermanos, Dios sigue obrando estos días de una manera especial. Así que, hermanos, nosotros seguiremos orando, clamando, como hacemos los jueves, los domingos, y entre la semana seguimos orando por cada persona que nos manda sus peticiones. Seguimos orando, que el Señor es la única arma, la única medicina, el único antídoto que podemos hacer para la gente es la oración. Clamar a Dios para que Dios ponga su mano sanadora. Así que nosotros creemos que nuestro Dios sigue haciendo milagros. Lo hizo en mí y lo hará en ti también, amado hermano, porque para Dios no hay nada imposible. En esta noche nos toca el tema, el bautismo del Espíritu Santo. Es bueno revisar nuevamente. Quiero revisar esto, hermanitos amados. ¿Por qué? Porque es muy importante en estos tiempos. Es muy importante. El domingo hemos empezado con las prédicas de Apocalipsis. Hemos visto el domingo sobre los 7 sellos, las 7 bienaventuranzas. Hemos compartido el domingo. Ahora, Apocalipsis se escribió en un tiempo de persecución. Un tiempo, hermano, donde los cristianos eran asesinados, donde los cristianos eran quemados por fuego, donde los creyentes por su fe eran comidos por leones. Hermanos, ese tiempo fue terrible. Cientos y miles de cristianos murieron perseguidos por la causa de Cristo Jesús. Y en ese tiempo Dios permitió que el apóstol Juan escribiera Apocalipsis. Ya estaba en medio de la persecución. Él fue uno de los que estuvo prisionero en la isla de Patmos, y ahí le dio la palabra el Señor. Así que estos días vamos a intercalar Apocalipsis con algunos temas, tanto los jueves como los domingos. Así que, hermanos, una de las cosas que cuando el Señor estuvo con ellos, llamó a sus 12 apóstoles, amados hermanos, llamó a sus 12 apóstoles. Y, hermanos, en medio de él estaba Jesús. Y el Señor Jesucristo capacitó 3 años a estos hombres de Dios. Dice que Él vivió. Eso se llama discipulado. Discipulado no solamente es ir a una clase, sentarse, enseñar una lección. Él vivió con ellos. Él anduvo con ellos. Él durmió con ellos. Él comió con ellos. Ellos vieron los milagros, sanidades, prodigios que Dios hacía por la mano de Jesucristo. Los apóstoles estaban mirando, aprendiendo. Los discípulos estaban siendo capacitados para un ministerio que iba a durar años. Así que, hermanos, ellos tenían el mejor maestro, el hombre de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Instruyó, capacitó, Él enseñaba y ponía en práctica.
Le enseñó sobre la fe y le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a un monte, muévete para aquí. Y ese mismo momento tomaron examen y ninguno pasó. Se acordarán que en el medio del mar se levantó una tormenta y ellos dijeron, Señor, ya perecemos, ¿qué pasa? Levántate. Y Jesucristo se levanta y le dice, hombres de poca fe. Entonces levanta y reprende al mar, reprende y dice la palabra que se aquietó. Se asustaron los apóstoles, estaban recibiendo lecciones directas del maestro. Así que el Señor capacitó, 3 años vivió con ellos. Los capacitó en cuanto a la fe, al conocimiento, a la palabra. Pero algo más ellos necesitaban. Por eso Él dijo a los apóstoles, pero yo me voy y voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Escuchen, amados hermanos, es bonito servir a Dios, es bonito recibir a Cristo en nuestro corazón, es bonito agradarle cada día a nuestro Dios en nuestras vidas, vivir en santidad, en comunión con Dios, pero una de las cosas que nosotros debemos buscar después de la conversión es ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que buscar con ansiedad, como si necesitáramos el agua, la comida, decir, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, lléname con tu Espíritu Santo. Y los apóstoles necesitaban para empezar su ministerio el poder del Espíritu Santo. Cuando ustedes ven la Escritura, amados hermanos, en el Nuevo Testamento, dice la palabra que cuando Cristo fue crucificado, los apóstoles empezaron a asustarse, a temblarse. Pedro, que dijo, no, yo soy capaz de dar mi vida por ti, le dijo. Y le dijo el Señor, aún antes que cante 3 veces el gallo, tú me vas a negar. No, Señor, si fuera posible mi vida te voy a dar por ti. Y no fue así, amados hermanos. En el momento de la prueba, la gente empezó a temblar. Y los apóstoles estaban con miedo, temblando, que a ellos también les iba a tocar la muerte. Cuando usted lee la Escritura, dice, aunque el Señor Jesucristo resucitó, murió y resucitó, dice la palabra, que ellos estaban escondidos en sus habitaciones, temblando de miedo. Es que, hermanos amados, la palabra es muy importante. La fe nos ayuda a seguir el camino de Cristo, pero el Espíritu Santo nos da autoridad, poder para vencer y luchar contra las huestes del mal. El Espíritu Santo nos da autoridad a la palabra para poder vencer cualquier ataque del diablo. Y ellos necesitaban el Espíritu Santo porque ellos iban a empezar un ministerio poderoso. Iban a predicar el Evangelio a todo el imperio romano, a una potencia. Así que ellos necesitaban no solamente el conocimiento de la letra, sino necesitaban el poder del Espíritu Santo. Cuando usted lee la Biblia, hermanos amados, todos los hombres de Dios fueron revestidos con el poder antes de empezar su ministerio. Y aquí estos hombres tuvieron que ser capacitados primero y luego revestidos con el poder de Dios. Ellos estaban escondidos, estaban temblando. Tenían miedo a la muerte. Pero la palabra dice, hermanos, que de un momento a otro Jesucristo apareció en medio de ellos. Y Él mismo le dijo, vayan al aposento alto, esperen la promesa. No salgan, no predican todavía, no salgan a la calle todavía. Vayan, esperen allí, la promesa, la promesa. Yo voy a enviar mi Espíritu Santo. Ustedes van a ser revestidos con poder. El problema, amados hermanos, hoy día es que muchas iglesias están dedicadas solamente a actividades y no buscan el Espíritu Santo. Cualquier cosa quieren hacer, hermanos, para hablar a la gente del Evangelio. Quieren hacer actuaciones, como en un lugar encontré, hasta se disfrazaron de músicos paganos para poder atraer a la gente. No hay otra manera que está en la palabra, si no es con el poder del Espíritu Santo. La gente no se va a mover, no se va a convencer, no va a creer, si no es con el poder de Dios. Por eso, amados hermanos, los apóstoles tenían que ser revestidos antes de salir a predicar la palabra. Aunque ellos estaban con miedo, temblando, ellos pensaban que iban a morir en cualquier momento.
No es fácil predicar, amados hermanos. Yo tenía el conocimiento, yo me convertí al evangelio, hermano, jovencito. A los 20 años ya estaba compartiendo la palabra. Pero ¿cómo fue que convertí la palabra? Yo acompañaba, como todo joven, iba atrás de los predicadores. Había un predicador en mi iglesia y los jóvenes de la iglesia lo acompañamos a él para que él predique. Nosotros cantamos los coros, alabanzas y cantamos y él predicaba. Hasta que un día él me dijo: Luis, yo me voy de viaje, Dios me está enviando para la sierra. Nunca más lo volví a ver. Y me dijo: el próximo domingo tú vas a predicar. Yo le dije: ¿yo? Sí, tú vas a predicar. Amén, le dije. Pero no sabía en qué me había metido. No tenía ni un año de creyente, amados hermanos. Y cuando llegó el domingo, no quería salir de mi casa, no sabía qué iba a predicar. Para mí esta Biblia hasta ahora es grande, pero ya no tanto, pero ese tiempo no sabía ni dónde empezar ni dónde terminar. Y los jóvenes llegaron y me dijeron: hermano Luis, vamos a predicar. Hermano, no se imagina que mis piernas temblaban en la calle, mis piernas chocaban unos a otros. ¿Qué iba a compartir? Pero gracias al Señor, que el Señor aún tiene misericordia, aún de los nuevos, de los que empezamos la obra del Señor. Y el Señor me dio un mensaje ese día y esa mañana en un mercado. Empecé a predicar un texto que sabía de memoria, que había aprendido de memoria, Juan 3:16. Y cuando abrí la Biblia, así agachado, empecé a predicar. Y empecé a predicar así agachado: Cristo te ama, Él dio su vida por tus pecados, tus maldades, Él derramó su sangre. Así agachado, mis piernas temblaban. Cuando terminé de predicar, hice llamamiento y dije: todo aquel que quiera arrepentirse, venga. Y cuando levanté la vista, habían más de 3 personas habían pasado. Eso fue el inicio para regocijarme en el Señor y empezar a predicar la palabra. Y a los pocos meses, el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Yo no quería ir a la iglesia. Un día llegué tarde a la congregación. Estaba pasando unas pruebas, como todo joven pasamos pruebas. Y estaba atrás de la banca. Fui al culto sin querer, pero esa noche el Señor empezó a moverse. El Espíritu Santo, hermanos, empezaron a alabar a Dios. Cantamos los coritos de alabanza: alabaré, alabaré, cantando todos con gozo. Cantamos media hora, 40 minutos alabando al Señor. Y de un momento a otro, un viento entró por detrás del púlpito. Entró un viento y empezó a bautizar con su Espíritu Santo a la gente. No éramos muchos, pero ahí empezó a tocar, bautizar. Yo estaba atrás al último y allí llegó. Yo estaba ahí con mi cabeza doblado diciendo: Señor, ten misericordia. Señor, estaba viendo algo maravilloso que no había visto, la gente hablando en lengua. Y en ese momento, hermano, ¡bum!, llegó a mí, me pasó como un rayo, atravesó de mi cabeza hasta mis pies, y Luis Figueroa murió para siempre ahí. Han pasado más de 46 años, sigo predicando la palabra con el mismo espíritu, el mismo corazón, y así será hasta que Dios me lleve. El poder de Dios moviéndose en la vida de uno, el Espíritu Santo dándonos autoridad, poder para predicar la palabra. Eso es lo que necesitaban los apóstoles. Por eso el Señor dijo: vayan a Jerusalén, esperen la promesa. Vamos con la palabra de Dios. En Mateo capítulo 3 verso 11 dice la palabra: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Mateo capítulo 3 verso 11. El Señor, el profeta Juan dice del Señor, el profeta dice: hay uno que viene detrás de mí, es más poderoso que yo, no soy nada yo ante Él. Es más poderoso. Él dice que Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y estaba escrito que el Señor derramaría su Espíritu sobre los hombres de Dios. En el Antiguo Testamento tocaba vidas, unas cuantas vidas. En el Nuevo Testamento derramó sobre toda la iglesia el Espíritu Santo. Hoy cualquier hermano puede buscar el bautismo y Dios lo bautiza con su Espíritu Santo. Ya no es de uno, no es del pastor, no es del evangelista, no es del apóstol, no es del profeta. El Espíritu Santo es para toda la iglesia.
El diácono puede ser revestido con el Espíritu Santo. Acuérdense bien que el diácono, uno de los requisitos para el diácono es ser bautizado con el Espíritu Santo. Porque 3 requisitos tiene para ser diácono: que tenga conocimiento de la palabra, sabiduría, que tenga buen testimonio y que sea lleno del Espíritu Santo. Así que el profeta Juan, el último de los profetas, dijo: hay uno que viene tras mí. Él les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Primero, era necesario la promesa de la venida del Espíritu Santo. La promesa ya estaba escrito en el Antiguo Testamento que en los posteriores tiempos Dios derramaría su Espíritu Santo. Ya estaba escrito. Ya estaba escrito. Vamos a la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versos 4 y 5, dice la palabra: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 1, versos 4 y 5. Juan ciertamente bautizó en agua, dice la palabra, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amados hermanos, ya la promesa estaba escrita. En el Antiguo Testamento Dios bautizó a 1, 2, 3, 4, 5, pero en el Nuevo Testamento fue para toda la iglesia. Por eso cuando usted va a ver más adelante, vamos a ver, hermanos, 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Y así fue bautizando el Señor hasta nuestros días. El Espíritu Santo sigue siendo vigente. El Señor sigue bautizando con su Espíritu Santo. Yo soy uno de ellos que el Señor bautizó con su Espíritu Santo. Dios sigue bautizando con su Espíritu Santo. Hermanita y hermano, busca el Espíritu Santo. No te detengas, clama al Señor. No te conformes solamente con el conocimiento. Dile: Señor, yo quiero tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo da poder, amados hermanos, para vencer cualquier obstáculo, cualquier ataque del enemigo. Vamos a ver, segundo, el propósito del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo tiene propósitos. Vamos a ver. Eso está en Hechos capítulo 1, verso 8. Dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 8. Primero, recibirían poder, autoridad, poder para predicar el evangelio y no tener miedo y que no te tiemblen los pies. Poder para reprender al demonio, al diablo que no tiene, que se presente. Usted tiene poder, autoridad para echar fuera demonios. Usted tiene poder para reprender al pecador, al malo, al perverso. Dios te da poder para que la gente se arrepienta de su maldad, de su pecado. Dios te da poder para poder vencer cualquier dificultad que el enemigo se levante contra ti y contra mí. Dios nos da poder. Dice la palabra, una de las cosas que el Espíritu Santo hace, da poder. Recibiréis poder. Lo otro que dice la palabra, el Espíritu Santo, seremos testigos. Porque ¿de qué vale que en la iglesia yo sea bautizado con el Espíritu Santo y no predico a nadie? ¿De qué vale que el Señor me bautice, hable en lenguas, danzo, salto, brinco y me regocijo en el Señor, pero nunca he predicado a nadie? Porque lo que el bautismo del Espíritu Santo produce es que usted tenga el deseo de testificar del amor de Cristo a otras personas. Si el Espíritu Santo está en ti, hay un deseo de hablar a tu amigo, a tu vecino, a tu compadre, a tu cuñada, a toda persona el amor de Jesucristo, que Jesucristo le ama, que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados, que Jesucristo tiene preparado una mansión gloriosa allá en el cielo.
que Jesucristo tiene poder para sanar toda dolencia, que Jesucristo tiene poder para hacer milagros, que Jesucristo tiene poder para levantar aún a los muertos. Estoy hablando de eso. Poder de Dios. Recibiréis poder y me seréis testigos. El testigo es aquel que anuncia, predica la palabra de lo que Dios hizo en su vida. Eso es todo. Cuando Jesús liberó al endemoniado gadareno, tenía legiones de demonios. Y este hombre, cuando fue libre de los demonios, le dijo: Señor, yo quiero ir contigo, quiero andar contigo. Y Jesús dijo: no, quédate y cuéntale cuán grandes cosas Cristo ha hecho contigo. Tremendo. Eso no fue una escuela, no fue un instituto bíblico para capacitarse. Ese momento Dios le dijo: anda, predica a la gente lo que Cristo ha hecho en tu vida. Tremendo, amados hermanos. Posiblemente que ese hombre que fue libre de legiones de demonios ganó muchas almas para Cristo con su testimonio, porque él fue el testigo del poder de Dios. Por eso cuando cantamos ese himno, yo soy testigo del poder de Dios, debemos cantarlo con convicción, amados hermanos. Tercero, preparación para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hay que prepararnos, hay que estar siempre en preparación constante para buscar el bautismo del Espíritu Santo. Eso está en Hechos capítulo 1, verso 12 al 26. Primero, se reunieron en el aposento alto y allí estaban los apóstoles. Se reunieron en el aposento, un lugar separado para buscar a Dios. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Todos se reunieron y empezaron a clamar, a orar: Señor, queremos tu Espíritu Santo, queremos ese poder, esa autoridad que tú has prometido para nosotros. Ellos, los 120 allí, adorando, orando, clamando día y noche, esperando la promesa de Dios. Unánimes, en mutuo acuerdo, en oración y ruego, verso 14. Y dice, y tercero, y los reunidos eran como 120 en número. Está en el verso 15. Ahora 120 personas eran hombres y mujeres. Hoy día Dios llamó para el ministerio a hombres y mujeres llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. He conocido muchos hombres de Dios llenos del Espíritu Santo. He conocido muchas mujeres con tremenda unción del Espíritu Santo, haciendo la obra de Dios. Aunque algunos varones critican que la mujer cómo va a predicar, cómo va a ser pastora, cómo va a ministrar. Ni ellos mismos predican, pero critican al que predica. Pero Dios llamó a 120, lo ungió con su Espíritu Santo, para que sean testigos del poder de Dios. 120. Está escrito en la palabra del Señor. Ellos se prepararon por eso el Señor dijo: vayan al aposento alto y allí esperen, prepárense, estén listos, su corazón dispuesto para que yo los llene con mi Espíritu Santo. Cuarto, la señal del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la señal? ¿Cómo sabemos que el Señor lo bautizó con Espíritu Santo? También hay señales. La señal es hablar en lenguas. Eso está escrito en la palabra de Dios también. Dice, es una lengua que se habla en la tierra. Hechos capítulo 2, versos 7 al 11. Porque ellos dijeron: esto están hablando los lenguajes de África, de diferentes ciudades que ni siquiera ellos han visitado. Están hablando un lenguaje que nunca hablan los judíos. Están hablando diferentes idiomas de otros países. Que sí, que la lengua que Dios da a cada persona es una lengua que existe en la tierra. Pero dice, es una lengua que se habla en la tierra. Vamos a la profecía en Hechos capítulo 2, verso 17 y 18, dice la palabra: y el profeta Joel dijo: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
y vuestros hijos profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Derramaré mi espíritu y profetizarán. La profecía no ha terminado. Es parte del trabajo que Dios da con el Espíritu Santo. Eso también está en Hechos capítulo 2, versos 17 y 18. Entonces dice la palabra: derramaré mi espíritu en los postreros tiempos. Para ahora, para este tiempo. Hoy estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Es para ahora, es para ahora. El hombre, la mujer que está lleno del Espíritu Santo no tiene temor a la muerte. El hombre que está lleno y la mujer que está con el Espíritu Santo, con ese fuego de lo alto, no tiene temor si parte mañana, pasado, dentro de un mes. No se preocupa. Él está preocupado en anunciar el evangelio de salvación a toda criatura, predicar el evangelio a toda persona para que se arrepienta de su maldad y busque a Cristo con todo su corazón. La muerte solamente es un descanso, dice la palabra. Así que nosotros no debemos tener temor a la muerte. Así que la palabra dice que en los postreros días, para este tiempo, derramaré mi espíritu. Y vuestros hijos profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Visiones de Dios, no visiones del diablo. Visiones de Dios. Propósitos para la juventud hoy día, que hoy día la juventud se pierde en borracheras, en vicios, en el pecado, la maldad, donde la gente se corrompe ante los ojos de Dios. Está hablando de jóvenes que han dedicado su vida a Dios y buscan el poder del Espíritu Santo para servir a Dios con todo su corazón. Dice: los jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ancianos, los ancianos deben ser ejemplos en la iglesia, en su testimonio, en su vida, en su actitud. Hay ancianos que están más perdidos que el diablo. Así que, amados hermanos, dice: los ancianos, dice la palabra, soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Joel en el Antiguo Testamento ya había profetizado la venida del Espíritu Santo. Ahora con los apóstoles se estaba cumpliendo la promesa de Dios. Y allí empezó el gran avivamiento hasta nuestros días. Son millones de cristianos que se han convertido a Cristo. Y son cientos y miles de hombres y mujeres que han sido revestidos con el poder del Espíritu Santo. No me sería raro que algunos que están aquí esta noche han sido bautizados con el Espíritu Santo. Es una experiencia extraordinaria, maravillosa. Es una experiencia, porque hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Cuando uno se convierte a Cristo, uno lo hace por fe, creyendo en la muerte y sacrificio de Jesucristo, que Él murió por mis pecados y se levantó el tercer día y soy salvo. Pero la otra experiencia, que es el bautismo, es la misma presencia de Dios que entra desde su cabeza hasta tus pies. Es un fuego, como un fuego cae sobre tu cabeza, como un rayo atraviesa todo tu cuerpo. Te está diciendo: yo existo y te doy poder. Eso uno lo siente. Uno lo siente. Toda persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo sabe lo que estoy hablando. Quinto, el bautismo del Espíritu Santo en Jerusalén. En Jerusalén empezó el avivamiento, el bautismo del Espíritu Santo. Vamos con la palabra. Se derramó antes de una fiesta, en la fiesta del Pentecostés, llamado también fiesta de la cosecha. Y estaba cercano a los 50 días, había una fiesta de la cosecha. Y vamos a la palabra. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, verso 2 al 4. Vamos acá, yo tengo acá la Biblia, vamos a la palabra del Señor.
Entonces estamos viendo lo que dice la palabra para nuestro tiempo. Estamos en la era del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo donde el Espíritu Santo se está moviendo con poder, con autoridad. Por eso estamos hablando en Hechos capítulo 2, verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eso dice la palabra. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios. También dice la palabra en Hechos capítulo 4. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados. Ahora, estamos hablando de otro lugar donde también los judíos reciben el Espíritu Santo, no solamente aquí. Miren en Hechos capítulo 4, verso 31 de la palabra de Dios. Dice la palabra allí: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos motiva a predicar la palabra. El Espíritu Santo te da autoridad, poder para dar testimonio de Jesucristo. El Espíritu Santo que empieza a tocar tu vida, llenar tu corazón, te da autoridad para anunciar el evangelio de salvación. Y ellos empezaron a predicar la palabra cuando fueron revestidos, llenos del Espíritu Santo. Ahora, la palabra también menciona, hermano, que no fue el único donde fue bautizado el Espíritu Santo. Dios empezó a bautizar en diferentes lugares. A muchos cientos de hermanos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, los judíos pensaban que solamente para ellos era el bautismo del Espíritu Santo. Pero no era así. Era no solamente para los judíos, sino para los gentiles también. En la palabra, vamos a ver, sexto, los samaritanos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Los samaritanos. Vamos a la Biblia, en Hechos capítulo 8. Vamos a ver si lo podemos leer en la Biblia, la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, en el verso 14 al 17. Miren lo que dice la palabra. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo ahora estaban ministrando a otras personas para que sean bautizados con el Espíritu Santo. Los apóstoles que habían sido bautizados con el Espíritu Santo empezaron a ministrar. Imponían la mano y eran llenos del Espíritu Santo, eran bautizados con el Espíritu Santo. Todo el pueblo de Samaria supo. La iglesia de Samaria, hermano, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. El poder de Dios, aún para los samaritanos. Vamos a ver también otro, para los gentiles. Séptimo, los gentiles reciben el bautismo del Espíritu Santo. Los gentiles. Porque los judíos pensaban que el Espíritu Santo era solamente para los judíos. Pero Dios tenía preparado una sorpresa para el pueblo judío. Porque el bautismo del Espíritu Santo iba también a ser para los gentiles. Para nosotros que no somos judíos. Esto también está en Hechos capítulo 10, verso 1 al 48. Pero vamos a leer algunos textos ahí. Esto sucedió en la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio. Vamos a ver en Hechos capítulo 10, quiero leer la palabra ahí. Es muy bonito esta experiencia. En la casa de un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, este varón era piadoso, temeroso de Dios,
Y a ellos fue enviado Pedro para que predicara de Cristo, y luego recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ahora vamos un poquito para que usted entienda un poquito mejor. Pedro estaba orando, casi a mediodía estaba orando en el techo de su casa, o de la casa donde estaba hospedado, y dice en un momento, dice éxtasis, pero en un momento vio una visión que del cielo descendió un lienzo de animales, y allí había animales, figura de animales inmundos, o había animales inmundos ahí. Y le dice, había culebras, lagartos, animales, chanchos, cerdos que no podían comer, había animales inmundos. Y Dios le dice a Pedro, toma y come. Y Pedro le dice, jamás he comido cosa inmunda, Señor. Y dice la Biblia que por 3 veces descendió ese lienzo. La tercera vez le dice el Señor, lo que yo he limpiado no lo llames común o inmundo. Dios santificó al gentil, que era considerado inmundo. Por eso que un judío no podía juntarse con un gentil, un hombre que no sea judío. Así estaba establecido en la ley también para ellos. Pero Dios le dijo, no lo llames común. Él entiende recién cuando van a buscar a la casa de Pedro para ir a la casa de Cornelio. Recién allí empieza a meditar sobre la visión. Ahora vamos a leer la palabra, vamos a ver la experiencia. En Hechos capítulo 10, verso 44 al 47. Dice la palabra allí, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, está hablando de Jesucristo. Mientras Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Cornelio era un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, aunque no era convertido a Cristo. Por eso yo creo, hermano, que hay mucha gente que ama a Dios. Hay muchos amigos católicos, aman a Dios con todo su corazón, aunque no son convertidos a Cristo todavía, porque hay que recibir a Cristo en el corazón para ser salvos. Entonces así era Cornelio. No solamente era un hombre que tenía temor de Dios, era un hombre de oración. A pesar que no conocía a Dios, él oraba. Además dice la Biblia que él era un hombre benévolo, un hombre bueno, que compartía de sus ingresos, de su dinero para dar a los pobres, a los necesitados. Así que a pesar que él era un hombre, un general, hermano, un hombre de puesto, pero su economía, parte de su economía era para ayudar a las personas que pasan necesidad. Era un hombre bueno, temeroso de Dios, a pesar que no conocía a Cristo. Pero imagínense cuando conoció a Cristo. Imagínense cómo este hombre cambió totalmente, radicalmente, cuando creyó en Jesucristo. Ese momento que Pedro está predicando la palabra de Jesucristo y está diciendo que Jesucristo vino, Dios descendió a la tierra por medio de su Hijo y se hizo hombre, y Él fue llevado a la cruz, murió en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre por nuestras maldades. Y Cornelio está escuchando la palabra, y en ese momento que Pedro está predicando de la muerte de Jesucristo, y también está diciendo que al tercer día resucitó de los muertos, y para que todo aquel que cree en Jesucristo tenga vida eterna. Él está escuchando la palabra. En ese momento él la recibe con todo su corazón.
Ni siquiera Pedro tuvo que extender la mano. Y cuando ellos están regocijados, escuchando la palabra, creyendo en lo que está predicando Pedro, en ese momento el Espíritu Santo ¡vum!, cayó sobre ellos. No solamente en Cornelio, su familia, sus amigos, sus vecinos, todos los que estaban allí fueron vestidos con el Espíritu Santo. Por eso, hermano, con Cornelio empieza el avivamiento en la iglesia gentil. Entra, hermano, la salvación para los gentiles, porque Pedro y los apóstoles pensaban que la salvación era para judíos, pero Dios extendió la salvación para nosotros, para nuestros días. Y Cornelio fue uno de los primeros convertidos a Jesucristo, un gentil. Y toda su familia, sus amigos conocieron a Cristo. Gente de posición económica, gente de gobierno, se convirtieron a Cristo. Cuando vemos la palabra, hermano, que muchos hasta hijos familiares de emperadores se convirtieron a Cristo. Si el evangelio sacudió a la esfera de gobierno, como también a la esfera de gobernadores, de generales, pero también, Señor, al pueblo gentil. Así que, hermanos, al pueblo de lo que llamamos gente común, también el Señor llegó el evangelio a todas esas personas. Y miren, hermanos amados, Cornelio fue lleno del Espíritu Santo. El Señor lo bautizó y hablaban en lenguas, igual que los 120. En Éfeso fueron bautizados con el Espíritu Santo. Dios siguió bautizando con el Espíritu Santo a los gentiles. Eso está en Hechos capítulo 19. Vamos a ver un texto más, vamos a leer la palabra ahí. Hechos capítulo 19, la palabra de Dios, en el verso 5 y 6 dice la palabra: cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que Pablo empieza a ministrar también, igual que Pedro y otros apóstoles, con la imposición del bautismo del Espíritu Santo a los gentiles, porque Pablo fue llamado a predicar a los gentiles. Y entonces dice, cuando él predicaba después de la salvación, conversión, imponía las manos y dice sobre ellos y sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran revestidos con el poder de Dios. Quiero que entiendan, hermanitos amados y hermanas amadas. Escucha bien, siervo, sierva. Quizás hoy día tenemos cierto temor de lo que está pasando en este mundo. Pero yo creo con todo mi corazón que la mejor vacuna que nos va a ayudar a reprender toda enfermedad y todo virus es el poder del Espíritu Santo. Nos va a dar autoridad, poder para echar fuera toda enfermedad, todo virus. Dice, le dio poder, autoridad. Esa autoridad es la que Dios quiere darte a ti y a mí, hermanita amada. El Espíritu Santo nos unge para vencer cualquier artimaña del diablo. Esta plaga no lo va a detener una vacuna, hermanitos amados. Las muertes no lo va a detener, hermanos, ni los médicos, ni la medicina, sino solamente Dios. Hombres orando de rodillas, clamando a Dios para que Dios tenga misericordia y aplaque su ira y se corte este juicio de Dios. Usted y yo estamos en este trabajo, en esa misión de clamar, orar a Dios para que Dios tenga misericordia por nuestro país y por el mundo. Pero lamentablemente no todos los hijos de Dios siguen buscando a Dios con todo su corazón. Algunos se han vuelto diablos, han retrocedido ante los ojos del Señor. Pero nosotros, como hijos de Dios, busquemos a Dios con todo nuestro corazón y clamemos a Dios por nuestra patria. Todavía hay cientos y miles de almas que no conocen a Dios. Y que el Señor nos revista con su Espíritu Santo para seguir predicando la palabra del Señor. Usted y yo estamos en ese trabajo. Voy a orar por usted. Allí donde está usted, incline su rostro, hermanita y hermano. Allí donde tú te encuentras, inclina tu rostro. Si tú crees, esta noche el Señor te va a bautizar con su Espíritu Santo. Vas a sentir un fuego que va a entrar por tu cabeza y va a atravesar todo tu cuerpo. Ese es el poder de Dios. Así que vamos a orar al Señor.
Vamos a orar a nuestro Dios Todopoderoso antes de orar por las personas que esta noche están con nosotros. Bendito Padre, en esta noche, Señor, en esta noche, Dios de la gloria, Dios todopoderoso, yo creo en tu promesa. Desde la época de los apóstoles, tú derramaste tu Espíritu Santo a toda la iglesia y sigues bautizando con tu Espíritu Santo ahora también, Señor mío. Sigue llenando con tu poder. Hombres y mujeres están siendo revestidos con tu Espíritu Santo. Ahora mismo, Señor, bautiza, llena con tu Espíritu Santo a mis hermanos, mis hermanas que están escuchando la palabra. Y si algunos ya se han opacado, Señor, quizás se han desanimado, enciende esa llama en sus corazones, papito lindo, para que ellos te adoren, te alaben, que tu Espíritu Santo fluya en sus vidas, Señor. Derrama tu Espíritu Santo ahora en el nombre de Jesús, Señor. Llena con tu Espíritu Santo, bautiza con tu poder, Señor de la gloria. Y aquel que está desanimado, desalentado, levántalo, que se encienda ese fuego que antes tenía, papito lindo, en el nombre de Jesús. Llénalo, Padre, en el nombre de Jesús, papito lindo. Bautízalo con tu Espíritu Santo y levántalo con poder, con autoridad. Reprendo toda enfermedad, reprendo todo virus, reprendo toda artimaña del diablo, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y todo enfermo es sanado en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos concedes para ministrar tu palabra, Señor de la gloria. Gracias, papito lindo. Te damos toda la gloria y la alabanza, oh Jehová de los ejércitos.